En esta lección vamos a ver algunas herramientas un poquito más a fondo sobre la gestión de archivos. De esa manera conoceremos las características para abrir un archivo, guardar, crear nuevo, importar, exportar. Vamos a hablar un poquito más de estos aspectos que son tan importantes para organizar bien nuestros documentos. Nos dirigiremos a AutoCAD y haremos clic sobre el icono de AutoCAD que tenemos arriba a la izquierda. Una vez que le hemos dado al icono tenemos varias opciones e iremos a la opción de abrir. Vamos a empezar a ver esas funciones en cómo abrir un documento. Al utilizar esta opción, la que siempre vamos a utilizar es la de dibujo, ¿vale? Porque es la más común, es el archivo de AutoCAD por defecto y normalmente abriremos este tipo de archivos. Le decimos Enter y se abre una ventana en el centro que nos deriva a nuestro ordenador. De esa manera siempre se puede abrir por defecto la carpeta template, que es la carpeta que está dentro de la carpeta de AutoCAD, pero también podemos dirigirnos al escritorio, al historial, a documentos, donde nosotros queramos. Vamos a volver hacia atrás, vamos a volver a template. Si nos deja, aquí está. Vamos a volver a template y también vamos a hablar un poquito de los formatos de AutoCAD que podemos abrir. Aquí tenemos la opción de abrir archivos de AutoCAD. Aquí tenemos, si hacemos Enter, se nos abriría la opción de abrir archivos de normas. De XF, la opción de abrir de XF, que son archivos como de lectura. Y plantillas de dibujo, aquí se abrirían las diferentes plantillas que están creadas en AutoCAD por defecto. Cuando trabajemos con las plantillas volveremos de nuevo a este apartado para trabajar con ellas. Normalmente la plantilla que solemos utilizar es ACAD ISO, porque es digamos, la plantilla por defecto, pero puedes utilizar la que más te convenga si realizas algún otro tipo de plano. En principio, seleccionaríamos ACAD ISO y le diríamos abrir. Aquí ya tendríamos abierta, un documento nuevo. Vamos a ver también la opción, si damos al icono de AutoCAD, que aquí nos aparecen los archivos recientes. Vemos que aparece ACAD ISO, el que acabamos de abrir, y podemos también gestionar o cambiar la visualización por ventana del programa, por imágenes o por los iconos, por iconos grandes, iconos pequeños. Y accederíamos a estas opciones de forma a estos archivos que hemos trabajado anteriormente de forma más rápida. Otra opción que es interesante es abrir nuevo documento y se abriría, que la tengo aquí, una ventana muy similar a la que hemos creado cuando le hemos dicho abrir. Cuando abrimos un nuevo documento lo que nos solicita es que seleccionemos una plantilla para poder trabajar, ¿no? Para empezar a trabajar. Entonces ahora le diríamos abrir y ahora se abriría como dibujo 3. Sería otra opción. Vamos a hacer también unos cambios en el programa para que nos aparezca la ventana del asistente de configuración. Porque ahora has podido observar que al seleccionar abrir se ha abierto la pantalla de los documentos, al seleccionar nuevo se ha abierto una ventana para escoger la plantilla que queremos utilizar. Vamos a cambiar un comando escribiendo Startup. Ahora mismo tenemos Startup con un número, con una cifra que es 3. Le vamos a decir 1 y vamos a indicar nuevo documento. Y al indicar nuevo documento se abrirá esta ventana, que es la ventana de configuración. De esa manera aquí tenemos un asistente que en lugar de escoger un documento desde cero, podemos realizar algunas condiciones que queremos establecer antes de abrir nuestro documento. Encontraríamos como primera opción esos valores por defecto. Le vamos a poner la opción métrico, que es la medida que utilizaremos. Aquí nos pide una plantilla también, utilizar una plantilla. Encontramos ACAD ISO, que es la que solemos utilizar. Si creamos una plantilla propia nos aparecerá también en este listado. Y también podemos utilizar el asistente de configuración rápida o configuración avanzada. Veremos esto en profundidad en la siguiente lección. Le daremos a cancelar y nos
no se abrirá. Si le damos a aceptar, vamos a volver de nuevo a crear nuevo, nos aparece aquí. Tenemos igualmente métrico, acá dice, le damos a aceptar y se ha abierto un nuevo documento. Muy bien, ahora vamos a ver esas funciones de guardar, guardar como, que son también muy importantes. Cuando tenemos un archivo en el que hemos estado trabajando, lo que haríamos sería guardar como. De esa manera, aquí nos colocamos, nos deriva a la carpeta template, que es la carpeta por defecto de AutoCAD, pero puedes ir a tu carpeta de AutoCAD, puedes ir a tu escritorio, donde tengas todos tus trabajos, donde estés guardando tus documentos. Y a la hora de guardar vamos a ver qué opciones tenemos de formatos. Es muy importante ver el formato con el que contamos. Aquí tenemos un año, que nos aparece una versión, y en paréntesis el tipo de formato. DVG es el formato común de AutoCAD, es el que siempre vamos a utilizar y es el principal, porque nos aparecen diferentes versiones. Eso ocurre porque nosotros con una versión moderna, digamos con la versión 2020, podemos abrir todos los planos que se hayan ejecutado con versiones anteriores. Por ejemplo, si una persona, un compañero, ha hecho un trabajo de AutoCAD con la versión 2018, podremos abrirlo desde nuestro ordenador con la de 2020, pero no pasa al revés. Si nosotros hemos hecho un trabajo con la versión 2020 y nuestro compañero va a abrirlo, como tiene una versión más vieja, no podrá abrir nuestro documento. Entonces, por eso muchas veces se recomienda guardar, si estamos trabajando con diferentes equipos en el estudio, o otra persona va a abrir el documento que no tiene una versión tan moderna como la nuestra, lo que hacemos es guardar este documento con una versión más antigua. De esa manera esa persona podrá abrirlo. Luego tenemos la opción, tenemos diferentes formatos. DVT es la opción de plantilla de dibujo, que también veremos más adelante las diferentes funciones. Luego tenemos la opción de XF, que es la que aparece aquí también en diferentes versiones de AutoCAD. DXF es como un formato de texto donde hay un código que representa todo nuestro dibujo. Entonces vemos toda la codificación de ese programa. No nos interesa, normalmente no lo vamos a utilizar. Y luego también tenemos el DVS, que es el que tenemos aquí, que es el formato de normas, que se suele llamar así. Tampoco va a ser muy común que usemos este tipo de formato. Bueno, una vez que hemos escogido, hemos cambiado el nombre que queramos, por ejemplo, plano 1, y le diríamos guardar. Si estamos trabajando en plano 1 y hacemos alguna modificación, vamos a crear un elemento y queremos guardarlo, pero queremos sobreescribir el trabajo, lo que haremos sería dar directamente a guardar. Guardar, le podemos ir al icono o también con control S. Se volvería a guardar. Aquí tenemos también, a ver si nos aparece, las abreviaturas. Ahí no nos ha aparecido, pero bueno, para guardar sería de nuevo control S para que lo tuviera, para activar ese comando. Entonces es interesante ir guardando de vez en cuando, y siempre que tengamos el mismo nombre, que no hayamos cambiado el nombre, la información se va a suscribir, se va a superponer al archivo anterior que teníamos. Muy bien, dos opciones también interesantes a conocer sería la opción de importar o exportar. Estas dos opciones hacen referencia a ciertos formatos que no son tan comunes en AutoCAD. Cuando queremos importar, le estamos diciendo al programa que queremos que queremos añadir un programa o un archivo con un formato diferente al de AutoCAD. Puede ser un PDF, puede ser un DGN, puede ser un FBX o otros formatos. Entonces es una manera, un formato que no podamos abrir, que no reconozca cómo abrir, lo podemos importar de esta manera. Y luego también podemos exportar de AutoCAD a otros formatos que no son tan comunes, que no encontramos en la opción de guardar como.
DVF, DVFX, en 3D, PDF, DGN, bueno, un poquito esos mismos formatos, pero con la opción de exportar, de sacar ese documento para poder abrirlo con otro tipo de programas. Aquí observamos que tenemos la opción de exportar PDF. Sí que podemos exportarlo como PDF, pero esta no va a ser la función que utilizaremos para generar láminas digamos, para la entrega final. Esos pasos los veremos más adelante y los conoceremos un poquito más en detalle, por lo que no sería la mejor opción para crear una lámina. Esto es para exportarlo de una manera un poquito más rápida y con menos preparación en el trabajo. De todas formas, es importante conocerlo y que sepas dónde puedes encontrar estas funciones. Muy bien, pues hasta aquí hemos terminado con esa explicación de las diferentes formas de gestionar los archivos. Seguro que lo vas poniendo en práctica y recuerda que es muy importante siempre guardar para no perder nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo vídeo.